Señor, por medio de tu gran obra, Señor, de salvación, nos has reconciliado contigo mismo, Señor. De esa manera, Dios, has puesto ahora, Señor, ese anhelo y ese deseo, Señor, de adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos tenido, Señor. Te damos gracias por este momento que tenemos, Dios, para adorarte, para congregarnos, Dios. Podemos reunirnos entre hermanos, Dios, en un bien común, Señor, y el cual es glorificar tu nombre, Señor. Padre amado, por favor, Señor, así como envías la brisa del cielo, Señor, Padre, para que moje la tierra, Señor, por favor, así, Dios, envía la brisa del Espíritu Santo, Señor, entre medio de tus congregaciones, Dios, para que por favor, Dios, pueda, Dios del cielo, penetrar a nuestros corazones, Dios, mojar nuestros corazones que estén áridos, Dios, de manera que la buena semilla pueda germinar, Señor, y dar fruto. Padre amado, todo esto lo hacemos para tu gloria, para tu honra, Dios, porque solo tú, oh Señor Jesús, eres digno de toda la alabanza, Dios. Por favor, bendice tu palabra, Señor. Bendícenos hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. No, damos gracias al Señor porque podemos reunirnos, ¿verdad? Gracias al Señor porque hay un lugar donde podemos estar congregados para poder escuchar su santa palabra, su evangelio, el evangelio que es bueno para nosotros. Yo pues me siento también, ¿verdad? Muy gozoso de estar aquí entre ustedes. Desde que se abrieron las enseñanzas acá, pues es la primera vez que vengo a compartir. Y pues que Dios nos ayude. La verdad que todos estamos necesitados. El que diga que no necesita de Dios, pues la verdad que está perdido realmente. Todos necesitamos de Dios. Toda la iglesia necesita de Dios, de Cristo, ser alimentada, ser instruida. Las personas que aún no conocen a Cristo necesitan de Dios para que lo guíe por ese camino de la salvación. Pues se ha estado compartiendo una serie de enseñanzas acerca de la Biblia. En esas grandes doctrinas teológicas o esas grandes doctrinas que encontramos en la Biblia, doctrinas o verdades doctrinales, está en todos lados esa gran doctrina que se le llama la Biblia, las Escrituras. Y pues ya hemos iniciado, ¿verdad?, con una serie de enseñanzas acerca de esta gran verdad. Pero ¿por qué se hace, algunos podrían decir, por qué se está hablando tanto acerca de enseñar acerca de la Biblia? Y si nosotros hacemos un breve estudio o un breve análisis, nos podemos dar cuenta que la gran fuente de los errores que suceden alrededor de todas los grupos o las denominaciones o los tiempos religiosos, los grandes errores han surgido de una sola fuente. Y esa fuente se le llama la ignorancia de las Escrituras. Y vamos a ver cómo cuando el Señor Jesucristo, Él estaba acá, ¿verdad?, en su ministerio, de repente vinieron algunas personas y le preguntaron a él ciertas cosas le pusieron un ejemplo acerca de algo que se llama la ley del levirato, que quería decir que en Israel en aquel tiempo, si una mujer estaba casada con un hombre y este hombre se moría y no le daba hijos, entonces y este tenía hermanos, entonces esta mujer, según esta ley de levirato que se le llama, luego se tenía que casar con el otro hermano. Y le comenzaron a poner estos ejemplos, unos que se llamaban saduceos porque ellos no creían en la resurrección,
Entonces de repente comenzaron a tentar al Señor y le comenzaron a poner ese ejemplo. Y entonces se casó con los 7 hermanos y en la resurrección le dicen al Señor Jesús, allá estando en la resurrección, entonces ella a quién va a ser hermana, va a ser esposa. Entonces el Señor Jesucristo les respondió de esta manera en Marcos 12:24, diciéndole, entonces respondió Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Ahí nosotros vemos entonces que el error que ellos tenían con respecto al tema de la resurrección es por ignorancia de las Escrituras. Y el Señor Jesucristo lo está diciendo. Entonces, esta es la gran fuente de los errores. Y por esa razón es que a ustedes se les ha estado dando estas instrucciones, estas enseñanzas acerca de la Biblia, porque hay muchas preguntas. Oigan, hoy en día hay muchas traducciones de la Biblia, hoy en día incluso los nuevos grupos religiosos, incluso las sectas religiosas que son muy grandes, ellos mismos luego agarran las escrituras y ellos meten su propia teología. Y luego lo que a usted llegan a ofrecerle ya no es la escritura según la fuente original con la que fue inspirada por Dios, el Espíritu Santo, sino que ahora ellos vienen y hacen un consenso en sus líderes religiosos, teólogos, y luego entonces comienzan a quitarle y a ponerle a su Biblia, y esta es la que ellos sacan. Un ejemplo de eso es los testigos de Jehová. Entonces, cuando les presentan a ustedes una Biblia de los testigos de Jehová, esa Biblia ya no es la fuente que el Señor Jesucristo habló, ya no es aquella fuente que los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, como Marcos manejaban en aquel momento. Aquellos escritos que nosotros conocemos como el canón o el canon no es en realidad lo que en algunos lugares ya se conoce. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente en 2000 años se puede perder esa línea recta o esa fuente que nosotros deberíamos de manejar. Por lo tanto, se nos hace muy importante a todos nosotros que como iglesia, que como grupo cristiano, nosotros conozcamos cuál es la fuente principal de donde va a salir toda la información o toda la teología o todo el conocimiento doctrinal que nosotros vayamos a tener. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que una persona pueda ser salva, tiene que escudriñar las Escrituras, tiene que buscar las Escrituras. De lo contrario, entonces, las personas no van a poder encontrar el camino de la salvación. Por lo tanto, el tema del día de hoy, a esta enseñanza, se le tituló La responsabilidad de escudriñar las Escrituras. El tema de esta enseñanza es la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Y ya para este momento, todos los que han recibido las enseñanzas, nosotros se les ha hablado acerca de la veracidad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es verdad? ¿Por qué realmente nosotros ya podemos saber que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo? ¿Por qué sí es confiable la Biblia? ¿Por qué es veraz? ¿Por qué la Biblia, como nosotros la conocemos y nos ha llegado a nuestras manos, realmente es confiable, es fidedigna y nosotros podemos entonces leerlas para que ellas nos guíen a la salvación? Entonces, una vez que nosotros ya conocimos eso, es importante ahora comenzar a poner por obra las cosas. Ok, yo ya creo que la Biblia, todo el compendio que nosotros tenemos del Antiguo y el Nuevo Testamento realmente es inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora, ¿qué hago con este libro que me ha llegado a mis manos que se conoce como la Biblia, las Escrituras? ¿Qué hago con este libro? ¿Lo compro y lo guardo? ¿O lo compro y lo abro en algún salmo y lo pongo en mi sala para que quizá de una forma mágica ese salmo se haga poderoso y me proteja en mi casa? ¿O lo compro y lo traigo solamente para que vean que yo soy evangélico, que soy cristiano y que ando la Biblia? ¿Cuál será el propósito que Dios quiere al revelarnos su palabra? Realmente vamos a ir hoy al Evangelio de Juan en el capítulo 5, en el versículo 39. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo nos está mandando en el día de hoy.
Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que dice? Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en las Escrituras tienen la vida eterna. Eso es correcto. Pero luego el Señor Jesús dice: y ellas, las Escrituras, son las que testifican acerca de mí. Si nosotros seguimos el ejemplo del Señor Jesús, cuando vienen aquellos líderes religiosos en aquel tiempo, se acercan a Él siempre para tentarle, ¿verdad? Y le preguntan a Él: Señor, ¿cuál? Voy a leerlo en Marcos 12, en el versículo 28. Vamos a leer lo que le preguntaron al Señor Jesús. Acercándose uno de los escribas, ya no eran saduceos, esto ahora eran de los escribas, siempre de la élite religiosa, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué creen que Jesucristo respondió en ese momento? ¿Creen que Jesús sacó una nueva teología, que Jesús vino a sacar una nueva doctrina, un nuevo sistema doctrinal, teológico? El Señor Jesucristo citó las Escrituras y citó Deuteronomio 6, 4, 5. ¿Cómo? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego en Deuteronomio 6, 4, 5, que no lo traemos, solo estoy diciendo que esta fue la respuesta que el Señor Jesucristo dio. ¿Con qué le respondió entonces el Señor Jesús a los escribas? Le respondió citando la ley, la que los judíos le conocen como la Torá. El Señor estaba citando Deuteronomio 6, 4 y 5 en ese momento. Bien, ¿y qué sucede en el otro ejemplo cuando el Señor es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás? ¿Cómo le tentó 3 veces Satanás? Satanás le comenzó a decir 3 distintas formas o 3 distintas cosas que él vino a ofrecerle al Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió? ¿Con qué respondió el Señor Jesucristo en ese momento? Él respondió así: escrito está, escrito está. Entonces, si nosotros nos queremos llamar discípulos de Cristo, o sea, cuando alguien nos dice: ¿y vos qué sos? ¿De qué religión sos? Cristiano. Cristiano quiere decir: yo soy un seguidor de alguien que se llama Cristo. Eso quiere decir cristiano. Entonces, si usted se reconoce como un discípulo de Cristo, Cristo viene a ser su maestro. Y como el maestro nos enseña que él mismo citaba las Escrituras para responder, entonces de esa manera el Señor Jesucristo a nosotros nos dice hoy: escudriñen ustedes las Escrituras, porque en ellas les parece que tienen la vida eterna, y ellas, luego dice, son las que dan testimonio de mí. Amén. Por lo tanto, es importante ir conociendo que es muy importante que nosotros leamos la Biblia, pero no solamente quedarnos en una lectura de la Biblia, sino lo que dice Cristo acá es escudriñar las Escrituras. ¿Y qué es escudriñar? Escudriñar es ir más a fondo de lo superficial. Si alguien quiere encontrar un tesoro que está escondido, ¿acaso la persona solo va a ir a la superficie? Imagínense que hay un tesoro aquí escondido. Le dicen: hay un tesoro ahí. Y entonces el tesoro es tan grande que lo va a hacer rico por el resto de su vida. Y entonces usted, ¿cómo comienza a buscar ese tesoro? Viene y levanta las sillas y entra a los cuartos, sube allá al segundo piso y listo, no lo encontré, y se va. Así buscaría ese tesoro. Usted escudriñaría por ese tesoro. Y quiere decir que usted incluso comienza a cavar ahí en el patio, comienza a agarrar una pala, una coba, y comienza a buscarlos por todos lados. ¿Hasta cuándo? Hasta que escudriñó y encontró ese tesoro. ¿Cuál es el tesoro que nosotros encontramos en las Escrituras? Es la revelación del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hay un gran tesoro que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y ese tesoro es la verdad del Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos llamados no solo a leer de una manera superficial, de una manera que nosotros solo querramos aprendernos los textos en la memoria para citarlos y demostrarle a la gente
que somos buenos conocedores de la Biblia. Lo que Dios quiere que escudriñemos a profundidad las Escrituras para que encontremos la vida eterna, porque en ellas encontramos al Señor Jesucristo. Amén. En cierto momento, en cierta ocasión, se cuenta en la historia que había un hombre que era escéptico y llegó a cierto lugar. Él iba en un viaje y en cierto lugar le dio sed y había una pequeña casa. Entonces él se detuvo, se paró y pidió un vaso de agua. Entonces le dice una niña que estaba ahí: sí, pase, yo creo que mi mamá le puede dar agua. Entonces pase, tome asiento. Y estaban en la sala. Mientras estaban en la sala, él esperando por el vaso de agua, la niña estaba ahí sentada. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba leyendo la Biblia. Entonces este señor lo que le dice a la niña es: ¿con que estás cumpliendo con tu responsabilidad? Entonces ella le responde: no, no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Sí, te veo que estás cumpliendo con tu deber leyendo la Biblia. No, no estoy cumpliendo con mi deber. Y entonces, ¿qué estás haciendo cuando estás leyendo la Biblia? Oh, no, le dice. Lo que pasa es que yo amo mucho la Biblia y esto es un deleite para mí. No es ningún deber, no es ninguna responsabilidad. Entonces la persona se quedó impactada de que esa niña amaba las Escrituras y que estaba leyendo la Biblia no por una regla, no por un deber, sino porque realmente ella amaba la Biblia. Luego ese señor dice esa historia que él comenzó a leer la Biblia él mismo y ya luego de ser escéptico vino a la fe del Señor Jesucristo. Así debería ser para nosotros. Cuando el Señor nos dice escudriñen las Escrituras, no es porque quiere poner una carga, una ley sobre nosotros, sino que el Señor sabe de que ahí hay una fuente de vida que nos va a traer gozo y paz a nosotros. Gozo y paz para esta vida y gozo y paz para la eternidad. Dios, el Señor Jesús, sabe en realidad de que hay grande galardón para todos los que escudriñan las Escrituras, pero no como responsabilidad, sino para amar la Biblia o la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver primeramente en un punto, vamos a ver qué es en realidad la responsabilidad de cada persona, de cada uno de nosotros, escudriñar las Escrituras. Es una responsabilidad mía escudriñar las Escrituras, pero es una responsabilidad de cada uno de ustedes también escudriñar las Escrituras. Y esto es examinar a profundidad, diligentemente buscar en las Escrituras. Es una responsabilidad de cada uno de ellos. Por eso el Señor dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero solo de manera de repaso, ¿qué son las Escrituras? ¿Qué entendemos por las Escrituras? Las Escrituras en el Antiguo Testamento estaba comprendida por 3 grandes libros, y estos eran la ley, los profetas y los escritos. Así es como se conoce lo que en la palabra es la Tanaj, que es todos los libros. La ley es el Pentateuco. Y luego tienen los profetas mayores, los profetas menores y luego los escritos. Todo entonces lo que hasta el día del Señor Jesucristo se conocía como la ley, como la escritura, era todo el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros sabemos, como dice Hebreos 1, que ahora que Dios antes había hablado a los padres por medio de ¿quién? De los profetas. Ahora dice, en este tiempo Dios nos ha venido a hablar por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y entonces ahora Jesús viene en realidad y abre las Escrituras para darnos un entendimiento. Si ustedes leen el libro de Hebreos, ustedes se van a dar cuenta que Hebreo es prácticamente una explicación del Antiguo Testamento. El libro de Hebreos es una explicación del Pentateuco, de lo que sucedió en la ley, de lo que era el sistema levítico de sacerdotal. Ahí se nos explica todo eso en realidad. Y que se nos muestra quién es Cristo. Viene a darnos esa revelación. No una nueva revelación, sino a revelarnos que las Escrituras se cumplieron en Cristo Jesús. Por lo tanto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es lo que se conoce como el canon
bíblico, el que nosotros hemos tenido de nuestros padres, de los padres de la iglesia primitiva, de la primera iglesia hasta este momento. Esos libros son lo que nosotros comprendemos como las Escrituras. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 nos dice: esperen, vamos a buscar segunda de Pedro. Permítanme. Ahí nosotros encontramos el concepto. Sí, ok, dice. Tenemos en segunda de Pedro 1, 19. Está errado ahí, creo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oigan bien lo que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la escritura que nosotros encontramos ahora. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual nosotros hacemos bien en estar atento como a una antorcha encendida. Y luego en segunda de Timoteo 3, del 15 al 17, nos dice acerca de las escrituras. Le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oigan bien esto, esta es una forma diferente de explicar el texto en el Evangelio de Juan 5 que estamos leyendo. Escudriñen la escritura, ¿por qué razón? Porque en ella a vosotros os parece que tienen la vida eterna. Y luego dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí le dice Pablo a Timoteo, que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, ha escudriñado las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque en ella está la vida eterna. Y luego dice, por la fe que es en Cristo Jesús. El texto de nosotros en Juan 5 dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué cosa? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, así a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea recto y sea perfeccionado por medio de la escritura y el Espíritu, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Por lo tanto, ahí nosotros encontramos qué es la Biblia, qué comprende la Biblia y cuál es el objetivo de la Biblia. Por lo tanto, si nosotros vemos que desde el principio Dios se ha revelado a nosotros los hombres de dos maneras principalmente. Dios nos ha dado una revelación general. La revelación general, si podemos poner Salmo 19, ustedes estudien todo el Salmo 19 y se van a dar cuenta de que hay dos revelaciones en el Salmo. La primera revelación se le llama revelación general. En esta revelación dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego continúa el versículo 2 en adelante, hablándonos de qué cosa, que tanto los cielos, el firmamento, el sol, la luna, las estrellas, el día, la noche, y toda la obra de la creación, ¿qué es lo que ellos revelan? La gloria de Dios. O sea que cuando usted sale en la noche y usted observa las estrellas, y usted ve la luna, cuando usted ve el cielo, cuando usted ve el firmamento con todo lo que observamos en la noche, o cuando usted ve el sol en la mañana, cómo se levanta y se pone, y al día siguiente vuelve a hacerlo de la misma manera, usted se tiene que dar cuenta una cosa, que
Dios se le está revelando a usted por medio de su creación. Amén. Pero ¿cuál es el problema? El problema está que el hombre, cuando está en su pecado, cuando el hombre ha pecado, ha sido destituido de la gloria de Dios. Y entonces él no puede ver las cosas, no puede revelársele Dios ahí. ¿Por qué? ¿Porque Dios no se revela? No, sino porque el hombre no puede ver a Dios por medio de esa revelación general. Por lo tanto, Dios es tan bueno con todos nosotros que ahora Él se revela de una forma particular o de una forma especial o específica. ¿Y cómo es esa revelación especial que Dios nos da? Es por medio de las Escrituras. Y ahí mismo en el Salmo 19, en el versículo 7, ya nos comienza a decir, ok, se revela de una forma general por la creación, pero también particularmente Dios quiere revelarse a sí mismo a nosotros los hombres por medio de sus escrituras. Y dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. La ley es, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la Biblia de Dios es perfecta. Oigan, la misma Biblia está dando testimonio de sí misma. Yo no necesito venir a decir, Dios, voy a defender tu Biblia y voy a decir a la gente que tu Biblia es veraz. Yo puedo argumentar con ustedes, sin embargo, yo solo necesito citar el Salmo 19:7 para decirle, aquí dice, la misma Biblia está diciendo que ella misma es perfecta. Y si la misma Biblia es la revelación de Dios para nosotros y ella misma testifica de ella que es perfecta, nosotros los hombres luego le tendremos que dar respuesta a Dios por esto. Si decimos no creo a la Biblia, le hacemos a Dios mentiroso. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué cosa? Que convierte el alma. En ella está la vida eterna, la cual hace sabio ¿para qué? Para salvación. Y aquí dice, te convierte. Que tu alma necesita ser convertida y esto solo lo hace por medio de la ley de Jehová que es perfecta. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. O sea, las palabras que Dios nos ha revelado en su escritura es fiel. Y Dios es fiel, Dios no es mentiroso. Y luego dice, hace sabio al sencillo. Y Pablo a Timoteo le dijo, la cual te va a hacer sabio ¿para qué? Para la salvación. Entonces el sencillo, el simple, el imprudente, que siempre se está comparando con el necio. Ustedes ven en los proverbios y las vírgenes prudentes y la insensata, siempre se comparan dos cosas. ¿Cuál? Se compara la sabiduría con la insensatez. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. El que escudriña las escrituras es sabio, pero el que no lo hace es llamado un simple, un sencillo, un insensato. Pero si uno es simple y es un insensato por medio de la palabra de Dios, que es el testimonio de Dios, viene a ser sabio por medio de la escritura. Amén. Luego dice más específicamente, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y luego el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Si ustedes tuvieran esto, incluso esto lo podríamos imprimir y ponerlo en nuestra pared, en nuestra puerta, en nuestro cuarto. Y después nosotros meditar día y noche en esto. Oye, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio del Señor es fiel, sus mandamientos son rectos, el precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. ¿Por qué dicen que los cristianos tienen gozo? Les digo algo. Ustedes pueden decir, pero es que también los cristianos se enferman y se enferman de cáncer y mueren. ¿Sí? ¿Acaso nosotros no hemos leído en el libro de Eclesiastés que un mismo acontecimiento va a suceder a los justos y a los injustos? Somos personas naturales. El hombre, ¿para qué nace naturalmente? Nace, crece, se reproduce y ¿qué? Muere. ¿Por qué razón? Porque hubo una maldición desde el huerto del Edén, desde la caída, entró una maldición para nosotros. Y por cuanto uno pecó, por ese pecado entró la muerte. Y la muerte entró a ese uno y también a toda la descendencia de Adán, o sea, a usted y a mí. Si comprendemos eso, entonces vamos entendiendo un poco más las escrituras. Pero ¿qué es el problema? ¿Cuál es el tenor? El tenor que revela la escritura. ¿Cuál es el alfa y la omega de todo este canon bíblico?
desde Génesis hasta Apocalipsis, les voy a dar los dos temas principales que revela la Escritura. Uno, la caída. Y con la caída nosotros incluimos el pecado. El pecado del hombre, la caída, porque la Escritura dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos que buscaron muchas perversiones. Quiere decir que Dios hizo al hombre, Dios lo creó a él, lo puso en el huerto de Edén en un estado de perfección, de santidad. Pero también hubo una prueba para él, se le dio un mandamiento y el hombre cayó, sucumbió y cayó en ese pecado de desobediencia y eso fue rebeldía para Dios. ¿Y qué sucedió con eso? La catástrofe vino detrás de él porque hubo un mandamiento que traía una advertencia. Así es. Y como no se le creyó a Dios que traía el cumplimiento de su advertencia, pues aquí nos vemos todos nosotros. Entonces, el tenor de la Biblia desde Génesis es, ¿qué cosa? La caída del hombre, la pecaminosidad del hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Romanos lo dice, ¿cómo? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces el segundo gran punto que van a encontrar en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es ¿cuál? La necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de ser restaurados, la necesidad de ser reconciliados con Dios. Y esto es por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Lo voy a buscar y vamos a ir desde el principio en Génesis 3:15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, hablando de la serpiente que es Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde Génesis ustedes están viendo, cayó el hombre y la mujer por pecado de desobediencia, pero ¿qué hizo Dios? ¿Los eliminó, los exterminó? En ninguna manera. El amor de Dios era más grande que eso. ¿Y qué sucedió? Ahí mismo en Génesis 3:15 da la promesa de un Salvador, la promesa de que van a poder ser restituidos, que van a ser restaurados, que van a poder volverse a Dios en reconciliación. Y ahí nos prometió por primera vez al que va a obrar, al autor y al consumador de la obra de la redención. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Y que nos dice, escudriñen por tanto las Escrituras. En ella está la vida eterna. Las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De mí, dijo el Señor Jesús. Desde el Génesis el testimonio de el Salvador, que es Cristo Jesús, está. Por lo tanto, ese es el gran tenor. Se nos enseña en las Escrituras la manera en cómo debemos de ser restaurados. O sea, en las Escrituras nosotros conocemos el camino de cómo los seres humanos que hemos caído en el pecado podemos ser restaurados o reconciliados con Dios. Nuestra naturaleza, ¿cómo es nuestra naturaleza? Nosotros somos, ¿saben cómo somos naturalmente? Orgullosos, somos vengativos, somos enojones, somos faltos de amor, somos llenos de pasiones desordenadas. Oiga, se lo voy a preguntar a usted directamente. ¿Acaso usted no ve que hay orgullo en su corazón? Usted es orgulloso. Cuando usted quiere hacer su voluntad antes que la voluntad de Dios, cuando usted no hace la voluntad de Dios, eso se llama orgullo, porque usted se cree más inteligente y más sabio que Dios. ¿Usted sabe eso? Se llama orgullo. Si usted no se ha arrepentido aún de sus pecados, si no se ha entregado a Cristo, usted es orgulloso. Y eso es como un hombre natural es. Usted es vengativo, sabe que hay en su naturaleza que si alguien le hace algún daño, ¿qué es lo que pasa en su corazón? Me desquito. ¿Cómo? Si no le doy un golpe en la cara, voy a maquinar cómo me desquito después. Eso está en su corazón. ¿Y cómo más? Usted es un enojón. Hay enojos en nuestra naturaleza. O sea, cada vez que alguien nos hace algo malo, algo no nos sale bien, ¿qué es lo que hacemos? Gritar. ¿Acaso usted no ha sentido esa pasión dentro de usted? Que el corazón como que se le enciende y viene algo en el estómago y eso luego la cara se le pone roja. ¿No ha sentido eso? Eso es lo que somos naturalmente. ¿Y cómo? Faltos de amor.
Porque aunque digamos, sí, yo amo a mi prójimo, pero cuando nosotros robamos, codiciamos, mentimos y hacemos toda clase de pecado, ahí ya está nuestra falta de amor para nuestro prójimo. Eso es una realidad. Y las pasiones que son pasiones desordenadas, ustedes conocen esas pasiones que no están conforme a la voluntad de Dios. Iras, contienda, enojos, codicias, lascivias, etcétera, etcétera. Eso es lo que es el hombre naturalmente. Y entonces Dios lo que hace por medio de la Escritura es revelar al hombre su condición. Vamos a ir a Efesios 4, 17, 18. ¿Cómo es la condición del hombre? Dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Erráis porque ignoráis las Escrituras, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre, cuando está bajo pecado, ¿saben cómo es su entendimiento? Está completamente entenebrecido. Entonces lo primero que Dios le muestra al hombre en la Escritura cuando le escudriña es su perdida condición. Si usted todavía no ha sentido la realidad de que usted está perdido como un pecador, que usted tiene una condición perdida, que usted está bajo pecado, por tanto bajo la ira de Dios, y que si usted se muere en esa condición, usted se va a perder eternamente, usted aún no ha escudriñado las Escrituras. Ha oído palabra, ha oído sermones, prédicas, enseñanzas, y ha leído quizá parte de la Escritura, pero no ha escudriñado verdaderamente el significado de la Escritura. ¿Y qué más nos enseña ahí en la Escritura? Dios nos revela el camino para poder ser salvos. Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la Escritura? Una palabra para el pecador para que pueda ser reconciliado con Dios. ¿Cómo se le va a revelar a usted que puede reconciliarse con Dios? Solamente escudriñando las Escrituras. Si usted solamente quiere escuchar un sermón, otro sermón y otro sermón y otro sermón un domingo de 1 hora, y después de esto se va a su casa y usted nunca abre las Escrituras, no para leerlas, sino para escudriñarlas, entonces eso demuestra su condición perdida, que necesita del Espíritu Santo para poder hacerlo. Y entonces este es el camino que nos va a mostrar. ¿Para qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué es lo que dice Corintios? Que Dios estaba en Cristo. ¿Quién nos revela este gran mensaje? ¿Quién nos revela en realidad que Cristo es Dios? Ahí, solamente en este versículo yo le puedo decir, Jesús es Dios, y un testigo de Jehová me va a decir blasfemo. Y un judío me va a decir blasfemo. Y yo le voy a decir, Jesús es Dios. Y aquí me dice la Escritura que Dios estaba ¿en quién? En la persona del Hijo. Ese es un gran misterio. ¿Y quién le revela ese misterio? ¿El solo la luna? No, las Escrituras cuando éstas se escudriñan. Amén. Por lo tanto, he aquí la gran necesidad, la gran responsabilidad de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en resumen, ahí está la gran obra de la salvación. Ese es el gran tenor. La caída del hombre, la restauración del hombre por medio de Cristo Jesús. Este es el gran mensaje. ¿Ustedes saben qué significa evangelio? Evangelio, las buenas nuevas, la revelación de Cristo Jesús para restaurar el reino. Ese es el mensaje del evangelio. Que si usted es un hombre, una mujer que está aún en sus pecados, en sus delitos, necesita reconciliarse con Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? Por medio de la persona de Cristo Jesús. Y ahí se hace por medio de un pacto. Y ese pacto se llama el pacto de la gracia. ¿Cómo podemos conocer el pacto de la gracia? Aquí, leyendo las Escrituras. Lean Hebreo, léanse todo el libro de Hebreo y que el Espíritu Santo les revele quién es en realidad la persona del Señor Jesucristo. Y van a ver ahí
cómo realmente Dios ha hecho con Cristo Jesús un nuevo pacto para usted y para mí por medio de su sacrificio, y que nos trae la luz que nos guía al camino de la paz. Amén. Por lo tanto, ya para darles algunas directrices, vamos a hacer esto bien práctico el día de hoy, para dar algunas directrices, para darles algunas instrucciones o direcciones o recomendaciones. El segundo punto va a tratar de cómo usted debe escudriñar las Escrituras. Debe comprender lo primero. Debe comprender lo que las Escrituras le revelan a usted. Que usted, si la lee, va a ver que la ley a usted lo va a matar. ¿Y qué quiere decir eso? Pero yo soy bueno. Cuando usted lea la Biblia, va a decir, soy un vil, miserable pecador. Que usted dice, pero yo soy justo. Y cuando lea la Biblia de verdad y la escudriñe, usted va a decir, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente la revelación de la Escritura le puede decir eso. Pero tiene que saber que la Escritura tiene advertencias para usted si está en pecados todavía. Y la advertencia es, ¿cuál? Que en aquel día, una vez que usted muera, va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuentas a Cristo Jesús acerca de las obras que usted hizo mientras estaba en este cuerpo, hayan sido buenas o hayan sido malas. Usted tiene que abrir los ojos a esa gran realidad que va a haber un día en el cual Dios va a juzgar a todos los hombres. Por lo tanto, debe prepararse usted para poder enfrentar ese gran día. ¿Dónde aparece eso? En la revelación de las Escrituras. Por lo tanto, vamos a ir a las directrices. Ponga atención, y si usted quiere esto lo puede anotar. De igual forma, esta enseñanza luego queda grabada para que nosotros aprendamos cómo debo realmente leer la Biblia, para que la Biblia ejerza su poder transformador en mí. Son apenas algunas cosas que podemos hacer como indicaciones. Lo primero es que usted siempre debe tener en mente cuál fue o cuál es el propósito para el cual las Escrituras, valga la redundancia, fueron escritas. Usted debe tener el propósito. Usted debe saber, conocer cuál fue ese gran propósito por el cual las Escrituras fueron inspiradas. ¿Y cuál es ese? Mostrarnos el camino de la salvación por medio de Cristo Jesús. Usted va a leer la Biblia, lea toda la Biblia, y usted me dice, como me han dicho algunos, es que en el Antiguo Testamento no encuentro alimento para mí. Ay, digo yo, realmente el Señor Jesucristo dice, errás porque ignorás las Escrituras. ¿No te das cuenta acaso que en el Antiguo Testamento, solo en el libro de Números, usted puede darse cuenta de una cosa? ¿Qué cosa? De que en el monte de Sinaí salió una generación de los israelitas, y que esa generación de los israelitas que salieron del éxodo de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo, ellos no lograron entrar a la tierra prometida en Canaán. Y que Dios hizo un censo antes de emprender ese viaje desde Sinaí hasta la tierra de Moab, antes de ir a Canaán, y les hizo un censo y los censó, y habían miles de israelitas, pero ni una sola de esa generación, excepto Josué y Caleb y Moisés, que no se le permitió entrar por cierta razón. Entonces, ¿qué pasó? Perecieron en el desierto. ¿Y por qué perecieron? Hebreos nos lo revela. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su incredulidad. ¿Por qué razón? Porque tentaron a Dios, porque nunca le creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón andaba divagando en las cosas terrenales, pero no creyeron a las promesas de Dios. ¿Y qué pasó? Y dijo Jehová, y juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál era? Canaán. Y entonces eso me enseña a mí de que yo, siendo cristiano, ya fui sacado del mundo, que es Egipto, de la esclavitud de Faraón, que es Satanás y los pecados, y ahorita estoy en el desierto de este mundo, pero que aún me falta morir. O sea, que por medio de la muerte yo cruce el Jordán y entre a Canaán, que es el Canaán celestial, la tierra prometida para mí. Me dice la Escritura, si vos
tenés incredulidad, si vos no le crees a Dios, si vos murmurás contra Dios, si vos estás renegando contra Dios y sos incrédulo y desobediente, vas a quedarte en este mundo y te vas a perder, por más que te arrepentiste y creíste hace 20 años, y te vas a perder y te vas a ir al infierno. Igual que quién, que aquella generación de los israelitas que tentaron al Señor. ¿Acaso no me enseña entonces ese Antiguo Testamento esta gran verdad que en el Nuevo Testamento se me revela? Entonces toda la Escritura me sirve para mostrarme que el camino de la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Y quién era aquella peña que estaba allá de donde brotó agua? Cristo Jesús. Y todo lo que nosotros vemos en el sistema de sacrificios, ¿a qué apuntaban los sacrificios de antes, la Pascua y los sacerdotes y todo eso? A Cristo Jesús, el sumo sacerdote, y el sistema de expiación por los pecados, que tenía que morir un cabrito, un becerro, lo que sea, tenía que morir y derramar sangre. ¿Saben qué significa eso? Sustitución, o un sistema de sacrificial sustitutivo, que tiene que venir la ira de Dios sobre la oveja o el cabrito para que esa sangre expíe mis pecados, de manera que yo pueda ser perdonado. ¿Quién hizo eso? Cristo Jesús. Cristo Jesús se revela en los tipos, en las figuras, en todos los que los profetas profetizaron, en las profecías bíblicas, se manifiesta y se revela y se cumple ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces toda la Escritura me sirve ¿para qué cosa? Para ver la salvación que es por medio del Señor Jesucristo. Y esto es lo que dice: escudriña las Escrituras, en ella te parece que tenés la salvación, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted vaya a leer la Biblia, ¿qué va a buscar? A Cristo Jesús. Busque, cuando vaya a leer la Biblia nuevamente, busque a Cristo en las profecías. Esta se cumplió en el Señor Jesucristo. Busque a Cristo en los tipos y en las figuras. Este José parece que hizo algo de lo que hizo Cristo. Este Moisés parece que era un profeta, un varón de Dios. Se dice que vendrá uno igual a él oír. Este es Cristo. Y la Pascua, el Cordero Pascual. Este es Cristo. Y todo eso, busque a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta de que está comenzando a leer bien las Escrituras, a escudriñarlas. Y en el Nuevo Testamento, lo que en el Antiguo se decía del Mesías, del Cristo, ¿qué puede buscar en el Nuevo Testamento? La manifestación del Cristo en carne. Ahora en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, usted va a ver el cumplimiento del Mesías que se dio por medio del poder de Dios en Cristo Jesús. Y luego en las epístolas, ¿qué va a buscar? Cuando Cristo está ahora mismo en su trono como sumo sacerdote, intercediendo en lugares celestiales por todos nosotros. Y envió a su Santo Espíritu, ¿para qué? Para traer un gran botín, que son las almas salvas por medio de la fe en Él. Amén. Búsquelo en todo, y esa es la primera instrucción que usted se tiene que llevar. ¿Qué cosa? Busque a Cristo Jesús en toda la Biblia, porque Él ahí está. ¿Cómo lo sé yo? Porque Cristo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Segunda instrucción. Hay que escudriñar las Escrituras con una disposición de humildad, como la de un niño. Oiga, escudriñe, lea las Escrituras con una disposición de humildad, como de un niño. Mateo 11:25. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y a quién se las reveló? A los niños. ¿Y será que esto es en un sentido literal solamente a mi niña que tiene 3 años y a la niña de mi hermana que tiene 8 o 7 años? ¿Será eso lo que quiere decir? Realmente lo que quiere decir es que si usted no lee las Escrituras en una manera, con humildad, con un espíritu humilde delante de Dios, usted no va a comprender nada de las Escrituras. ¿Qué quiere decir entonces ser como niños?
Ser como niño quiere decir tener la disposición de que si usted sabe algo, haga como que no lo sabe. Y que si usted sabe algo, le voy a decir algo. El mejor de los teólogos que yo he conocido, según la revelación, se llama Pablo. Pablo para mí es el más docto de todos los que yo puedo encontrar aquí. Moisés en realidad él fue entrenado allá en Egipto porque era un príncipe, pero él no fue entrenado en esa revelación de todo lo que Cristo llevó a Pablo al tercer cielo, ¿se dan cuenta de eso? Y Pablo fue entrenado a los pies de Gamaliel, doctores de la ley, teólogo de los teólogos, pero aún Pablo dijo, no pretendo yo ya haberlo alcanzado. ¿Qué más dijo Pablo? Ahorita vemos como en espejo, como que está nublado. Ahorita veníamos de Managua para acá y el crucero está muy nublado. Y mi niña dice, ¿por qué se ve tan nublado? No puedo ver. Así es como que tenemos una neblina. Vemos las verdades de Cristo, pero ¿cuánto yo quisiera ver en realidad a Cristo como Tomás lo vio? Yo creo sin haberlo visto por la pura gracia y misericordia de Dios, pero ¿cuánto no anhela mi corazón que Cristo se me revelara y yo poder tocarlo y besarlo y yo arrodillarme delante de sus pies y poderlo ver así? No lo he visto de esa manera. Y eso quiere decir, un niño es aquel que, aunque nosotros sepamos teología y doctrina y todo, cuando leamos la Biblia, digamos, Señor, llevo ya 15 leídas de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, pero aún yo sé que no entiendo las cosas a como yo debería entenderlas. Amén. Esa es una disposición de un corazón en humildad. Humildad de desear ese alimento de una leche no adulterada. Cuando mi otra niña de 7 meses, ella tiene hambre, ella tiene un deseo, un anhelo de esa leche materna. Y nosotros como creyentes debemos de tener un deseo, un anhelo de una leche que no sea adulterada, que es la palabra del Señor. Amén. Ese es un hambre y una sed de justicia. Ese es lo que nosotros debemos de hacer cuando querramos entender las Escrituras. Como decirle, oye Señor Jesús, habla Señor, que tu siervo oye. Ese corazón. Por lo tanto, el primer punto es, busque a Cristo en la Escritura. El segundo punto, ¿cómo hacer? Tenga un corazón humilde, un corazón dispuesto para arrodillarse a los pies de Cristo y decirle, Señor, lo que me has enseñado te lo agradezco, ha sido por pura gracia, no porque yo soy inteligente, lo he recibido porque nada puede recibir el hombre si no le he dado del cielo. Entiendo esto, Señor, pero aún, Señor, anhelo aprender más. Me siento a tus pies, maestro, enséñame. Tercera instrucción. Debe tener una intención sincera de poner en práctica lo que lee. Ojo, aquí está ya la diferencia de la religión. Aquí está la diferencia de la religión, cualquiera que ésta sea. ¿Cuál es la intención entonces que usted debe tener cuando lea la Biblia? Señor, no solamente me revelés los misterios de Cristo, pero yo quiero ponerlos por obra. Y eso se llama obediencia. La fe, cuando dice la fe en Cristo Jesús, se llama fe obediente. Pisteus, fe obediente. Si usted dice tener fe, pero no obedece a Dios, la fe del tal es vana, no sirve para nada. Pero si usted es obediente a Dios, en realidad usted está ejerciendo fe, sin ni siquiera decir yo creo, porque su obediencia demuestra que usted está teniendo fe en el Señor verdaderamente. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Oigan, ¿qué dice Juan 7:17? El que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, si usted lee la Biblia con el objetivo de hacer la voluntad de Dios, poner por obra, practicar la palabra, entonces el conocimiento de los secretos de Dios se le va a revelar a su corazón. Pero si usted realmente pretende engañar a Dios y quiere tener mucho conocimiento, oye, nosotros podemos conocer a muchos doctores en divinidad, maestros en divinidad, teólogos grandes, y nosotros vemos que ellos andan muy perdidos. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no mora en sus corazones, no les ha abierto el entendimiento.
¿Y qué sucede? Que ellos no conocen el espíritu de la Escritura, sino solamente la letra. Mateos 13, en el versículo 10, el 11 y el 13 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos son los que quieren oír la palabra, pero no tienen deseo de ponerla por obra. ¿Por qué? Porque no me quieren creer, no se quieren sujetar a mí, al Cristo, no quieren en realidad reconocer que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy la profecía cumplida. Si no me creen a mí, crean a las señales que yo he dado. ¿Saben? En el contexto de Juan 5, donde estamos leyendo ahí 36, el contexto es que hay muchos testigos de Cristo. Hay muchos testigos. ¿Y a quién menciona el Señor Jesús? Menciona: Juan el Bautista testificó de mí. Luego Dios mismo testificó de mí. ¿Cuándo? En el bautismo, cuando Él dijo: Él es mi Hijo amado, y en la transfiguración a los otros 3 discípulos. ¿Y quién más? Las Escrituras testifican de mí. ¿Quién más? Las obras que yo he hecho testifican de mí. ¿Y quién más? Moisés habló de mí. Él testifica de mí. A su gran profeta Moisés, a él créanle, porque él da testimonio de mí. Y entonces aquí le dice: pero no quieren hacer mi voluntad, por lo tanto, ahora les hablo a ellos por parábolas. ¿Cuál es el objetivo de hablarles por parábolas? Hay que comprender algo, un significado delicado aquí. Es cierto que una parábola, que es un término muy amplio, se puede utilizar una ilustración muy sencilla. Estas ilustraciones nos pueden servir para dar a conocer una verdad y que usted la pueda entender mejor. Pero hay parábolas, y usted lo puede leer, hay parábolas que se hablan de cierta manera que parecen una bonita ilustración, pero tienen una verdad del reino, un misterio escondido. Como el ejemplo que les puse del tesoro que está escondido. Y ese misterio no se puede descubrir. Imposible que el hombre descubra ese misterio, excepto ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo viene a quienes, a las personas que escudriñan la Escritura, pero tienen una disposición de ¿qué? De poner por obra la palabra. A estos se les va a revelar los misterios del reino. Pero a los que quieren leer solo para satisfacerse a sí mismos, para hacerse más inteligentes, más doctos, más sabios delante de las personas, a estos religiosos que no quieren hacer la voluntad de Dios, los misterios de Cristo les son ocultos. Y aquí lo dice la palabra, que oyendo, dice, no oyen. O sea, ellos escuchan, ellos leen la Biblia, pero en realidad no les penetra el corazón. ¿Para qué? Para que no le entiendan. Y en las parábolas de la tierra dice: y se salven. En otra escritura, perdón, en Mateo sale: para que no entiendan y se salven. Bien, el siguiente punto, por lo tanto, es que una vez que nosotros hemos dispuesto el corazón en humildad y tenemos puesto en la mente obedecer o poner por obra lo que aprendemos, si hoy la Biblia me dice no codiciarás a las mujeres, y yo leí en la Biblia, por ejemplo, otro ejemplo, ahorita el hermano Daniel está en Managua predicando de los 10 mandamientos, el 5º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y usted viene y usted tiene una madre, tiene un padre, no importa la edad que tenga, y le dice Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y usted está deshonrando a su madre o a su padre. Y entonces dice: ya me aprendí el 5º mandamiento, entendí el 5º mandamiento, pero no lo pone por obra. Usted no ha entendido nada. Porque realmente lo que tiene que hacer es, uno, ir a pedirle perdón a su madrecita, a su padrecito. Segundo, tiene que ir a restituirle: mira, viejito, viejita, te he hecho todo esto, perdóname por todo lo que te hice, y restituirle. Y luego de eso, amarle y servirlos y hacer todas esas cosas. Eso quiere decir poner por obra la palabra. Cuarta instrucción: aplicar al corazón lo que leemos. Ahora, ya leí la palabra, ya la escudriñé, ahora necesito aplicarla a mi propia vida. ¿Qué quiere decir esto?
que habíamos leído en 2 de Timoteo 3:16. Dice que la escritura es útil. ¿Para qué cosa? Ahorita que usted escucha la palabra, usted debe de decir una cosa. Esa prédica es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia, en rectitud, para que yo pueda ser un hombre perfecto, a la estatura del varón perfecto. No que ya lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. Esa es mi meta, lograr esa perfección en Cristo, enteramente, que sea yo preparado para toda buena obra, para el servicio de Dios. Eso se llama aplicarlo a nuestro propio corazón. Por lo tanto, si la escritura le habla cuando usted le esté escudriñando, aplíquesela al corazón, porque ella es útil para enseñarle. Es que yo ya me lo sé todo. Eso ya es un corazón soberbio, no lo sabe, por favor. Necesita que el Espíritu le enseñe, y lo que el Espíritu va a enseñar es humildad, poder sentarse a los pies de Cristo. No es cabeza, sino que usted está a los pies de Cristo. Eso solo el Espíritu lo enseña. Y entonces aplíqueselo a su propio corazón. Todos los mandamientos, todas las amenazas que hay en la Biblia tiene advertencia. Mía es la ira, yo daré el pago, dice el Señor. Hay una ira venidera. Y dice el profeta Juan el Bautista, huyan de la ira venidera. Él lo dice, huyan de la ira venidera, porque él sabía por la revelación de las Escrituras del Espíritu que hay una ira que viene contra los enemigos de Dios. ¿Quiénes? Los que no hacen su voluntad. Y usted puede decir, no, pero es que yo no blasfemo contra Dios. Pero si usted está en rebeldía y desobediencia, usted es un enemigo de Dios que necesita reconciliarse urgentemente con Él. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Cuando Gálatas 2:20, el apóstol Pablo ahí sí aplica su palabra. Oigan, con Cristo estoy juntamente crucificado. No, es que aquel hermano está con Cristo crucificado juntamente. Cuando usted aplica la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué cosa? Amó al vecino, amó a los judíos, amó a las 10 tribus de Israel dispersas, y solo vino por las 10 tribus y no me amó a mí, no me ama a mí, solo amó a aquel Israel y no me ama a mí porque soy gentil. Y entonces aquí dice la Escritura, el cual me amó, a mí me amó en primera persona y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Entonces yo aquí estoy aplicando, escudriño las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo que murió por mí. Usted aplíquese la palabra, por lo tanto, cuando la lea en humildad, cuando la lea para obedecerla, aplíquese la Escritura a su propia vida. Olvídese del vecino, aplíquesela a su propio corazón. Quinta instrucción. Procure el Espíritu Santo, por quien fueron inspiradas las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque si usted no busca al Espíritu Santo al leer la Biblia, ¿quién le va a revelar las verdades bíblicas? No puede usted entender lo que el Espíritu, que es el autor, el inspirador de las Escrituras, quiere dar a entender sin su gracia, sin su presencia, sin su poder. Por lo tanto, 1 Corintios 2:14 dice, ¿se acuerdan que leímos el hombre natural? 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Oiga, ponga atención a la Escritura. El hombre natural, o sea, el hombre que anda en pecado y que todavía no se ha vuelto a Dios por arrepentimiento y fe, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo sé mucha teología. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para usted son locuras. Vivir en práctica de santidad, eso es una gran locura. Nadie puede esto y lo otro. Es una locura para usted la santidad. Pero la Biblia dice, santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es la santidad? La que es santificada por el poder y la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo.
Esa es la santidad que Dios nos quiere llevar. Esa es la santidad que nosotros procuramos. ¿Qué quiere decir santidad? Apartado del pecado, apartado del mal. ¿Para qué? Para el servicio de Cristo y para su gloria. Luego dice, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Refute conmigo, yo lo único que le mostraré es el testimonio de la Escritura. Y le digo, oye, si estás en tus pecados, sos un hombre natural, necesitas nacer de nuevo para ahora ser hecho un hombre espiritual en Cristo. Y de esa manera el Espíritu Santo te va a revelar las Escrituras. A lo contrario, seguís en tu pecado y crees que tu pecado es poca cosa delante de Dios y que Dios a última hora vas a rezar el Padre Nuestro y que Él te va a perdonar tus pecados a última hora. ¿Y qué tal si viene el vengador y de repente la muerte cae repentinamente en un accidente y te moriste y no te dio ni tiempo de suspirar? ¿Y dónde vas a aparecer? En las llamas eternas. ¿Por qué razón? Por cuanto no creíste, creías que tu pecado era poca cosa, era livianito delante de Dios, pero en tu ignorancia de cuál es el carácter de Dios, nunca le conociste. Apartado de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca tuve una comunión personal, nunca fui la vid y el pámpano, nunca llevaste fruto, nunca yo te conecté de mi savia, que es el Espíritu Santo, para llevar fruto en abundancia. Nunca estuvimos unidos. Pero usted dice, el Señor dice, nunca los conocí. Eso está errado, porque eso es un error. El Señor es omnisciente. Por supuesto que Él te conoce desde antes que naciera, desde el vientre de tu madre. Él te formó. No ignoremos las Escrituras. Quiere decir una comunión íntima espiritual con Cristo Jesús por su Santo Espíritu. Y luego dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo conozco mucha letra, pero ¿conoces el espíritu de la letra? El espíritu que inspiró la letra mora en vos para que podás por su ayuda, por su gracia, poder comprender las Escrituras. Por lo tanto, la quinta instrucción es que usted busque el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él quien le abra el entendimiento. Luego entonces, la sexta instrucción es, ya vamos a terminar, antes de leer, tiene que orar al Señor Jesucristo por la ayuda de que el Espíritu Santo lo guíe. O sea, entonces, usted tiene que tener un corazón dispuesto, humilde, sencillo delante de Dios, dispuesto a obedecer su palabra, a aplicar lo que lee a su corazón. Usted tiene que orar. Usted tiene la Biblia y va a leer y usted va a orar antes de leer. ¿Cómo? Señor Jesús, por favor, dame de tu Santo Espíritu para que yo pueda comprender lo que la Biblia me quiere decir. Te pido esa ayuda, por favor. Usted ora para que lo guíe. Y durante su lectura, esto se lo doy como recomendación, por favor. Y cuando usted lea, usted va a interponer oraciones. Está leyendo un salmo y en el salmo le dice, oh, que el Señor es mi refugio y todos los que confían en el Señor van a ser protegidos y ellos van a ser librados del cazador. Y entonces en ese momento usted dice, oh Señor, déjame confiar más, Señor, en ti para ser librado del cazador. Señor, por favor, ayúdame. Y luego en otro lado usted lee que Jesús es el gran sumo sacerdote, que Él es santo, que Él es más sublime que los cielos y que Él ahora está a la diestra de Dios Padre y que Él está haciendo expiación, etc. Y entonces usted lee eso y comienza a orar. La Escritura, oh Señor Jesucristo, estás vivo ahorita, estás en el cielo, Señor, estás como sacerdote allá haciendo expiación, por favor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, aquí estoy yo mismo, por favor, en mi debilidad, ayúdame. Y comienza a orar la Escritura. Y después que usted termina las Escrituras, ¿qué más va a hacer? Usted va a meditar en sus Escrituras, en las Escrituras. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? No hablará de su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Lee usted la Biblia, siguiente instrucción, ora por el Espíritu Santo. Procura tener al Espíritu Santo y no contristarlo. El Espíritu Santo nos anhela a todos nosotros y Él quiere llevarnos a toda verdad. ¿Quién es el que nos va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo. Yo le digo a veces a mi esposa, y cuando platicamos, ella me hace algunas preguntas acerca de que, o quizá tengo algún temor a veces de que, ¿será de que si yo escudriño mucho las escrituras o leo algunos libros teológicos, ¿será que me pueda desviar de la verdad? La respuesta es sí. Uno se puede desviar de la verdad en este camino, pero luego viene el Espíritu y me lleva a Juan 16:13 y me dice, una es la manera única en la cual no te puedes perder y vas a ser guiado por el camino de la verdad. ¿Y cuál es? Por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo siempre está en mí, por lo tanto, y no lo contristo, y Él está en mí, y yo pido, lléname más de tu Espíritu, y le digo, guíame a toda verdad, ahora ¿en quién voy a confiar? ¿En mí o en el Espíritu Santo que me guía a toda la verdad? En el Espíritu Santo, y esa es mi fe, que el Espíritu me va a guiar por la verdad. Porque yo mismo, por mi propia cuenta, me puedo desviar rapidísimo del camino de la verdad, pero no está mi fe puesta en mí, en mi inteligencia, en mi audacia, en mi poder o mi sabiduría, sino que está puesta en quién? En Cristo Jesús, en su Santo Espíritu. Amén. Y terminando con esto, la última instrucción que usted se debe llevar de cómo escudriñar las Escrituras es leerlas constantemente. Leerlas constantemente. Hay una historia de una persona que de repente se bañaba 2 veces al día. Y entonces esa era la costumbre, se baña 2 veces al día, se baña 2 veces al día. Y viene alguien y le pregunta, oye, ¿y por qué es que vos te bañás 2 veces al día? Y la respuesta de aquel fue, ¿sabes por qué? Porque no tengo suficiente tiempo para poder bañarme 3 veces al día. ¿Saben qué quiere decir eso? Quiere decir que esa persona desea bañarse 3 veces o 4 veces al día, pero como tiene que hacer muchas cosas, solo se puede bañar 2 veces al día. Así debería ser el verdadero cristiano, la persona que busca de Dios. Oye, ¿y por qué vos lees la Biblia 2 veces al día? ¿Sabes por qué? Porque no me da tiempo para poder leerla 3 veces al día o 4 veces al día por mi trabajo, por mis ocupaciones, por mis niños, por mis niñas. Pero si viene alguien y le dice, ay, sí, es que con costo una vez yo la leo y ya ve la pesada carga, ¿usted ve cuál es la diferencia entre tener un amor por las Escrituras que es puesto por el Espíritu Santo? Solo el Espíritu le puede dar eso. Que usted quiera leer la Biblia en la mañana y tiene un chance, quiero leer la Biblia en la tarde. Y se va a acostar y quiero leer más la Biblia en la noche. Y entonces usted tiene ese amor. ¿Quién se lo pone? El Espíritu Santo se lo pone. Escudriñar las Escrituras, profundizar las Escrituras. Y Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, las Escrituras, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, oiga, meditar, para guardar. ¿Y para qué? Para hacer conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Hay promesas y esto estamos hablando espiritualmente, hay promesas, pero hay promesas también para guardarnos en la forma temporal o material en esta vida. Pero ahí está, y termino con el Salmo 1:2 que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese hombre era su delicia bañarse 2 veces al día y él quería hacerlo más tiempo. Que así sea para nosotros, por tanto, cuando escudriñemos las Escrituras, tener un deleite en ellas,
un amor por la ley de Jehová, por la palabra, por su precepto y su mandamiento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cuando usted escudriñe las Escrituras, hágalo constantemente. No le estoy diciendo hágalo 2 veces o 3 veces al día, pero por lo menos si usted realmente quiere escudriñarlas, tiene que hacerlo diariamente. Diariamente. Y usted me dice, ¿acaso peco si hoy no la leí porque hoy tuve que venir a hacer esto y esto y esto? No, no estamos hablando de que la ley dice todos los días tenés que leer la Biblia. Eso es una ley. No, usted tiene la palabra dentro de usted y usted anhela leer la palabra. Y sabe que al llegar la noche lo que va a decir es, ay, no he leído la palabra de mi Señor. ¿Cómo necesito ser alimentado? La palabra es nuestro alimento, es el maná que vino del cielo para alimentarnos. Hay 2 tipos de personas, las que van a comer el maná con gusto y decir, bendito Dios que no me muero de hambre, bendito Dios que me da alimento. O, Señora, estoy hastiado de este pedazo de pan que no tiene sabor. Usted tiene la decisión. Podrá decir usted de repente, pero es que me aburre leer la Biblia. Y de repente usted dice, me gusta el televisor, me gusta leer el periódico, el diario, me gusta ver las noticias, me gusta el Facebook, me gusta estar en el celular. Entonces ahí el principio está mal y de ahí usted tiene que saber una cosa, cuál está en un estado natural que necesita nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Porque si no está el deleite por leer las Escrituras, por escudriñar y aprender qué es lo que Dios quiere de usted, entonces ahí ese es un mal signo que usted debe decir, ay, necesito revisarme y necesito poner por obra todo esto. Pero si usted realmente se deleita en las Escrituras, no importa si usted no entiende muchas cosas, no importa si le parece aburrido al principio, le digo algo, sigue estas instrucciones, no son las más sabias del mundo, pero con estas pocas instrucciones yo confío en el Señor que por el poder del Espíritu Santo y la fe en el Señor Jesucristo, usted va a ser llevado a gozarse en las Escrituras. Y como dice el texto, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Amén. Padre amado, te queremos dar muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por este bendito libro, Señor. Como decía Josué ahí, Dios, meditar en la ley. Quizá para Josué en aquel tiempo solo estaban escritos los 5 libros de Moisés, Señor. Sabemos que has venido revelándote, Señor, luego por medio de David, por medio de los profetas, Señor. Pero luego sabemos que te revelaste por medio de tu Hijo Jesucristo, que es Dios encarnado, Señor. Y luego diste el Espíritu Santo a tus santos apóstoles para que luego ellos, por el poder del Espíritu Santo, pudieran dejarnos estas benditas cartas, estas epístolas, estas cartas del Evangelio, Señor, para que nosotros podamos conocerte completamente, Señor. Padre, te agradecemos por esta, tu palabra, por esta revelación especial que has dado para todos los seres humanos. Quiero rogarte, Señor, que por el Espíritu Santo guíes a todos los que estamos aquí, a todos los que escuchen esta enseñanza. Guíalos, Señor, a toda la verdad. Guíalos a que tengan hambre y sed de tu palabra, Dios, para que te conozcan, Dios, para que te les reveles personalmente por medio del Espíritu Santo y la Escritura. Todo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, queridas personas, que el Señor Jesús los bendiga y después de esto ya saben lo que tienen que hacer. Y si se les escapa algo, ahí pueden luego leer, escuchar de nuevo la enseñanza solo para las partes de las instrucciones. Y que el Señor los bendiga. El Señor los va a bendecir si ustedes siguen estas instrucciones. Buenas tardes y el próximo domingo, si Dios quiere, pues ya vamos a continuar con la enseñanza. Creo que el hermano Daniel va a estar aquí de nuevo.